Bienvenidos a la materia estadística. Clase 8, distribución de probabilidad normal. En este otro ejemplo, estamos suponiendo que en un examen de estadística algunos alumnos obtuvieron calificaciones que van entre 72 y 92. Pero un buen docente se pregunta qué tan alejadas están esas calificaciones respecto de la media del curso, sabiendo que la media de las calificaciones es 75,4 y el desvío estándar es 11,1. Para ello también utilizamos la distribución de probabilidad normal estándar y calculamos el valor de z que va a tener cuando la calificación es 92 y cuando la calificación es 72. Para el primer caso, cuando x vale 92, si reemplazamos los valores de x, de la media de esa distribución normal y del desvío, vamos a obtener que el valor de z es 1,45. Y si hacemos lo mismo cuando x es igual a 72, vamos a tener un valor de z igual a 0,35, pero negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que de la distribución normal estándar, la calificación 72 va a estar sobre la izquierda del valor de z igual a 0 o de mu igual a 0. Y la calificación 92 va a estar 1,45 alejado. Pero como la distribución normal estándar tiene un desvío igual a 1, quiere decir que yo me estoy moviendo, para el caso de la calificación 92, 1,45 sobre la derecha respecto de la media. Lo que puedo sacar entonces como inferencia, que esa calificación de 92 está aproximadamente a 1,5 desviaciones estándar de la media, mientras que la calificación 2 está aproximadamente a 1/3 de esa media. Sigamos con otro ejemplo, donde ahora el coeficiente intelectual del curso tiene una distribución normal de probabilidad cuya media es 100 y su desvío 16. Lo que nos interesa responder es cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar y encontrar que su coeficiente intelectual está entre 100 y 115. Quiere decir que nos está pidiendo encontrar la probabilidad de una distribución normal cualquiera que tiene una media 100 y un desvío estándar de 16, cuyo valor de la variable vaya desde 100 hasta 115. O sea, es el área sombreada en color verde que estamos viendo. Para poder calcular esto, lo que vamos a utilizar entonces es la distribución normal estándar y la conversión que vimos anteriormente. Si utilizamos la conversión para calcular los valores de los extremos de z, lo que hacemos es reemplazar a x cuando vale 100 en la ecuación de la conversión y a x cuando vale 115. Descubrimos ahí que cuando x vale 100 coincide con el valor de la media aritmética, con lo cual z va a valer 0. Mientras que cuando x vale 115, la z va a valer 0,94. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ingresar a la tabla de distribución de probabilidad normal estándar teniendo en cuenta de descubrir el área que está limitada por z igual a 0 y z igual a 0,94. Y esa va a ser el área o la probabilidad que nosotros estamos buscando. Para ello lo vemos en la tabla. Voy a entrar con el valor de z de 0,94 y voy a descubrir que la probabilidad es 0,3264. La probabilidad de elegir al azar una persona que tenga un coeficiente intelectual entre 100 a 115 termina siendo aproximadamente el 33%. Veamos otro nuevo ejemplo. Supongamos tener un grupo de alumnos muy grande en cantidad y que se necesita obtener una puntuación en el examen 10% superior a la de su grupo, sabiendo que la media es 72 y el desvío es 13, y que las puntuaciones de todos los alumnos están normalmente distribuidas. La pregunta es, ¿cuál será la puntuación mínima necesaria para cumplir con esta condición? La de obtener una puntuación en el examen 10% superior a la del grupo. Vamos a trabajar entonces con una distribución normal estándar, en la que sabemos que el 10% es lo mismo que decir 0,1. Pero como estamos pidiendo que sea superior, vamos a restar 0,5, que es el valor de la probabilidad de la mitad de la distribución normal, menos 0,1. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no se olviden que la distribución de probabilidad normal estándar está centrada en z igual a 0, con lo cual, si vamos a trabajar con la tabla de conversión, tenemos que trabajar con el complemento. Ingresamos a la tabla
y entramos al revés. Entramos buscando el valor de la probabilidad más cercano a 0,4 y ubicamos cuál es el valor de z que cumple con esta condición. Nos damos cuenta allí que obtenemos un valor de z de 1,28, que la probabilidad de encontrar una nota 10% superior a la del grupo es lo mismo que decir la probabilidad de z mayor a 1,28, y esto va a dar 0,1. Vamos a buscar el valor de x para ese z igual a 1,28 y utilizamos la fórmula de conversión, donde en este caso la incógnita es x, porque tengo la media aritmética y el desvío. Reemplazo estos dos valores en la ecuación, despejo el valor de x y encuentro que x vale 88,64. ¿Qué interpretamos con esto? Que si alguno de los alumnos obtuviera un valor 88,64 o mayor, por ejemplo en 89, estaría en el 10% de la nota superior a todas las notas del grupo. Veamos el último ejemplo. El que dice, los ingresos de los ejecutivos de una empresa están normalmente distribuidos y es su desvío de los ingresos 1200. Por otra parte, el Departamento de Recursos Humanos decide que quienes ganen menos de 28.000 pesos serán despedidos. El recorte representa el 10% de los ejecutivos. La pregunta que se hace el Departamento de Recursos Humanos es ¿cuál es el salario medio actual del grupo de ejecutivos? Para saber si cumple con este 10% de recorte. La curva normal estándar es la que nosotros estamos viendo, donde la media aritmética es 0 y donde x igual a 28.000 va a representar el 10% hacia la izquierda, con lo cual nos queda el 40% restante para calcular. Que si utilizamos la tabla de probabilidades de una distribución normal estándar, voy a entrar por el valor de 0,4 en probabilidad y ubicar el valor de z. Ese valor de z va a ser el que nos va a servir a nosotros para posicionar x 28.000. Si consideramos que el 10% de los salarios es menor a 28.000, entonces el 40% está entre el salario de 28.000 y la media mu. Según la tabla de conversión como vimos, en x igual a 28.000 es lo mismo que decir z igual a menos 1,28, porque estoy del lado izquierdo del mu, no nos olvidemos. Si utilizamos la ecuación de conversión, vamos a poder despejar entonces la incógnita que nos está faltando. ¿Y esta cuál es? El valor de la media, porque 28.000 es el valor de la variable, los salarios de los ejecutivos, 1.200 es el desvío, sabemos que z está posicionado menos 1,28, solamente nos queda saber cuál es la media aritmética, que va a ser la media de los sueldos de los ejecutivos. Despejando la ecuación, obtenemos que la media es de 29.536. Este es el salario medio actual de los ejecutivos. Este sería otro ejemplo más donde estamos utilizando la distribución normal estándar para poder convertir y trabajar cualquier tipo de otra distribución normal.